Esas serían algunas de las aportaciones. Manolo Pato, que dedicó un libro fundamental a Marx que se llamaba Marx sí mismo, en el sentido de que pretende hacer una lectura, una vuelta a Marx, digamos, poniendo entre paréntesis las lecturas que los marxistas han hecho sobre Marx. Él dice que es un clásico que, frente a otros clásicos, él define clásico. Clásico es un autor que nos sigue diciendo cosas a los que ya no somos contemporáneos suyos. Y dice que hay clásicos que envejecen bien y clásicos que envejecen mal. Y dice que Marx es un clásico que envejece bien, en el sentido en que aún nos sigue diciendo cosas y que permite una reutilización continua de él. Y en ese sentido, él dice que el Marx, el que presenta en este libro, se inspira en tres autores fundamentales. En Karl Korsch, que dedicó un libro fundamental en los años 40 sobre Marx. En Maximilien Robert, que es un marxólogo, digamos, francés, y en Sacristán. Son los tres elementos fundamentales de su visión de Marx. De Sacristán, sobre todo, yo creo que él retoma, lo dice literalmente, toma su modo de acercamiento histórico-crítico, es decir, la contextualización de los autores, especialmente de Marx, y su interés por los aspectos metodológicos. Ese es un punto, esos dos puntos que retoma de Marx. Y en ese sentido, para Paco, el objetivo de Marx no es tanto, esto tiene que ver también con la escatología que decía antes, ¿no? Dice, no construir el futuro o un resultado definitivo para todos los tiempos, sino criticar radicalmente y sin contemplaciones lo existente. Y además eso es muy importante también, que tiene que ver con lo de la utopía. Dice, nuestro objetivo, la definición de comunismo, no es construir un ideal previo, sino elaborar lo nuevo a partir de una crítica radical de lo viejo. El comunismo es el movimiento de negación concreta de lo realmente existente. Es decir, aquí hay, el alma del marxismo, digamos, tiene como dos influencias. Una influencia kantiana idealista, la idea del ideal, y una base hegeliana materialista que está atento al desarrollo de las fuerzas productivas y al desarrollo del espíritu. Entonces yo creo que aquí Marx está más en esta línea, es decir, lo fundamental no es intentar ajustarse a un ideal previo, sino el ideal se saca, es un ideal concreto, es un ideal restricto, restringido, no es un ideal universal de salvación, no es la parusía, no es el cielo, sino que es una crítica radical de los elementos insoportables en la realidad actual. En ese sentido, el comunismo es el desarrollo inmanente de esa propia crítica. Es decir, no es un ideal que sobrevuela, sino una especie de desarrollo interno, pero claro, tiene que ser un desarrollo interno en unas circunstancias en las cuales, claro, los sujetos revolucionarios, es decir, los hombres organizados en estructuras sociales, en grupos sociales, en capas sociales, son elementos decisivos y activos dentro del contexto. Pero eso, lo fundamental es transformar el contexto a partir de sí mismo. Y tiene una especie como de crítica inmanente, no trascendente de la actualidad. Y ese sería el comunismo, ¿no? También es importante la idea de, que lo retoma Paco, de la centralidad en Marx, del intercambio material entre el hombre y la naturaleza. Es decir, la idea, la importancia que tiene para el ser humano la transformación que produce de la realidad. Es decir, la importancia que tienen los aspectos económicos, es decir, los aspectos de producción y reproducción de la vida, como la base, el elemento esencial a partir del cual o sobre el cual se desarrollan los demás elementos de la forma de vida, política, sociales, incluso ideológicas y culturales. Pero Marx, en cambio, no es un desarrollista. Él dice, Paco lo ve yo creo con claridad, dice, el Prometeo de Marx, porque Prometeo es una figura que el pensamiento marxista, que era el pensamiento socialista, ha tenido como un elemento, dice, no es tanto el maquinista, el símbolo de la máquina, sino el semidios que roba el fuego, es decir, la cultura de los dioses, y la pone a servicio de los hombres, como lo fue castigado por Cero.
ser de abogado, subir al jornal y ahí en un monte, ¿no? Es decir, que ese punto es absolutamente esencial. Su Prometeo es el Prometeo liberador, el Prometeo que da la cultura, el fuego, simbolizar el fuego de los dioses a los hombres. No el Prometeo del 19 de la burguesía económica maquinista. Y por último, ya acabando, la idea que voy a discutir aquí ya para acabar, la idea de que el marxismo, porque ellos hablan, como dicen que es más importante para ellos ser comunistas que marxistas, claro, el problema que se plantean es ¿qué marxismo nos queda hoy? Claro, la respuesta que ellos dan es el marxismo que nos queda hoy es más una filosofía moral que una ciencia. Pero claro, hay un problema, porque claro, justamente yo aquí digo que la aportación fundamental de Marx no es tanto la crítica moral, que ya insisto que ha sido desarrollada en numerosas ocasiones, sino la fundamentación científica de la posibilidad de superación del capitalismo. Es decir, el fin de la utopía. Y ahí insisto en que la ética de Marx no es una ética del deber ser, sino una ética del poder ser. Lo que solo podía ser lamentado y condenado ya puede ser transformado. Entonces, en ese sentido, es importante ver cómo ellos, digamos, si tienen que ceder en algo, están mucho más dispuestos a ceder en la teoría que en los ideales. Y esto supone, y aquí ya lo dejo, el esfuerzo que ellos tenían de adaptación y la apertura a esos pacos. Bueno, Manolo es que no le dio tiempo, claro, porque murió Pangel y lo hincó, tenía la visión incoativa, ¿no? De por dónde tenían que ir con la constatación que he dicho inicial de la derrota, sobre todo de la clase obrera como sujeto revolucionario, por dónde tenían que ir los tiros. Entonces ellos empezaron ya a vislumbrar cómo lo que luego llamamos los movimientos sociales, el socialismo, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, podían ser puntos por los cuales se podía combinar con la tradición roja, y eso es los famosos colores de mientras tanto, ¿no? La tradición, porque nosotros dijimos alguna vez en el Congreso de Murcia, me parece, no el semáforo rojo de la tradición socialista, el verde del ecologismo y el violeta de la tradición cultural feminista, ¿no? Entonces, la necesidad de ampliación del sujeto histórico y la necesidad que Manolo no pudo, pero Sajo sí, de abrirse a que el nuevo campo de batalla era el campo de la globalización y dentro de la globalización los movimientos por otra globalización. Entonces ahí es verdad que ellos hay como el predominio, que es lo fundamental, es el ideal, sustituye el sujeto revolucionario clásico por ese sujeto nuevo a construir, que sería el sujeto de la alter globalización, y también una hibridación, digamos, del marxismo con las nuevas aportaciones de estos movimientos sociales, de los movimientos de crítica cultural, de los análisis de las clases subalternas y tal, como, digamos, fortalecimiento, ¿no? Todo al servicio del ideal. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí, pues, invitando a todos que vayan una y otra vez por eso son los clásicos, ¿no? Aparte de escribir fabulosamente, porque, empezando, claro, por Marx, pero como Sacristán y Jacob, bueno, y Jacob, que mejor, sin duda, pues son clásicos, que son muy interesantes, están vivos, es decir, siguen aportando y además nos impulsan mucho en esa idea de combinar, ya digo, el conocimiento de la realidad, yo creo que ese es el punto esencial, ¿no? El conocimiento y el no engañarse. Yo creo que esa lucidez es la aportación fundamental del capitalismo, no engañarse en la situación donde estamos para no hacer ilusiones, no hacernos ilusiones, que probablemente no se puede hacer otra cosa, pero al menos ser consciente de dónde estamos y de no convertir la derrota en falsa victoria, ¿no? Entonces eso, el conocimiento es lo que hay y sometido a la crítica por esos ideales que ya digo, no son abstractos, no son concretos, son ideales, valores sacados de la crítica concreta, inmanente de la realidad, o uno de los aspectos más indeseables y más repugnantes de la realidad. Muchas gracias.